parece muy importante en actividades como esta, que es el diálogo con ustedes, con las personas que están escuchándonos y que pienso y estoy seguro que tienen muchas cosas no solo que preguntar, sino muchas cosas que decir. En primer lugar, quisiera retomar algo que planteaba César al comienzo y que tiene que ver con la necesidad de pensar nuestra actualidad en función de una historia que muchas veces está bastante rechazada, ¿no? Varios de los ejemplos que él dio, yo pienso que son absolutamente contemporáneos. Entonces, quiero decir con esto que la historia no es solamente el pasado, sino que la historia es también lo que está ocurriendo hoy día y que recoge problemas, crisis, movimientos que tienen toda una historia. Pienso concretamente, ya que estamos en el terreno de la salud mental, por ejemplo, pienso en la presencia tan violenta y evidente de los discursos respecto a lo que podríamos llamar el discurso eugenésico, es decir, la idea de resolver los problemas sociales o también los problemas individuales únicamente a través de una apelación en última instancia racial, ¿no? Yo ayer o hoy día, no me acuerdo, veía en la televisión un programa donde entrevistaban, no sé si a un psicólogo o a un médico, quien hablaba de los problemas de agresividad de los niños en la escuela, ¿no? Y yo quedé absolutamente sorprendido de la rudeza de su discurso respecto a las explicaciones pseudobiológicas que utilizaba para entender esa agresividad, ¿no? Para él el asunto era absolutamente simple. El problema de los niños agresivos era que correspondían a un 10%, no es poca cosa, a un 10% de la población escolar que sufría de un daño o de una alteración absolutamente localizada en el cerebro, que ya se conocía cuál era, ¿no? Y para lo cual la única respuesta posible era un tipo de medicamento que acaba de salir, ¿sí? A mí me pareció, pero el ejemplo más claro de cómo lo que nosotros pensábamos era parte de una historia olvidada, que era la historia de los discursos eugenésicos de fines del siglo XIX, es absolutamente presente. Y lo peor de todo es que eso organiza no solamente prácticas individuales, sino que organiza un cierto sentido común, porque la gente, muchas de ellas, le compra al experto la idea de que en realidad el problema de la agresividad de los niños que tienen un problema en una molécula o en una parte del cerebro, no es solamente entonces un problema personal de quien emite esas opiniones, sino que un problema que genera opinión pública o sentido común más bien, y es un problema que incluso puede traducirse en políticas públicas mismas, ¿no? O sea, el uso de los medicamentos para los trastornos de ansiedad o de depresión o el famoso déficit atencional ya no es un problema puramente privado, sino que un problema de políticas públicas respecto a cómo se administra un cierto malestar, ¿sí? Entonces, lo primero que quería decir es que me parece muy importante siempre recoger la idea de que nuestro presente tiene una historia y que esa historia hay que pensarla, ¿sí? Ahora, la contrapartida de esa referencia a la historia es, yo diría, algo que Gonzalo no comentó en detalle, porque está abordando otro aspecto, y es el hecho de que sí han existido intentos al menos de crear políticas públicas de salud mental o programas de salud mental que reconozcan la dimensión social y cultural del problema. Yo creo que no hemos sido suficientemente explícitos en reconocer que durante los primeros años o fines de los 60, comienzos de los 70, antes del golpe militar, antes de la dictadura, existió todo un proceso de pensar el problema de la salud y de la salud mental en particular desde un prisma social y cultural, y que tuvo consecuencias prácticas muy concretas. De ahí surgieron lo que después van a ser los planes comunitarios, programas comunitarios de intervención, pero que originalmente tenían tenían un discurso, tenían una concepción del ser humano, una concepción de la salud mental que evidentemente se fue evitando, rechazando a lo largo del tiempo. Eso entonces con respecto, en primer lugar, a la necesidad de pensar la historia y pensarla a la luz de los desafíos, de los problemas de nuestro presente.
Lo segundo que me parece muy importante, a propósito de la distinción entre lo público y lo privado, tener en cuenta que esa es una distinción que no es fácil de establecer y que en periodos donde reina, por así decirlo, una cierta seducción totalitaria, no voy a hablar de totalitarismo, sino de una cierta seducción totalitaria, en esos tiempos esa diferencia entre lo público y lo privado tiende a perderse, ¿no? Y tiende a perderse desde el lado de la intromisión de lo público en lo privado. Lo que nosotros estamos haciendo acá, me parece, en esta mesa, es tratar de invertir esa lógica en el sentido de que una universidad pública como la Universidad de Chile y nosotros como personas privadas podamos ocupar un espacio público para discutir la complejidad de estos problemas, es decir, de que no se resuelve únicamente en la distinción entre qué es lo que es público y qué es lo que es privado. Ahora, para entrar más directamente a los puntos que me interesaba comentar, solamente los voy a presentar de una manera muy resumida en la idea de que podamos tener una discusión y un diálogo con ustedes y de ese modo poder en ese diálogo avanzar en la reflexión. Mis comentarios tienen que ver con en primer lugar con algo que planteé en un foro en la universidad, y es cómo pensar la relación entre subjetividad y política a la luz de lo que podríamos llamar una crisis del sistema de representatividad política, una crisis de la credibilidad en lo político, una crisis en lo político en general, ¿sí? ¿Cómo pensar esa relación a partir de ese primer problema? Respecto a eso, solo voy a indicar lo que pienso es una hipótesis muy general de trabajo y que se puede analizar en distintos niveles. A mí me parece que lo que define la crisis de lo político y de la relación de los sujetos a lo político hoy en día reside en gran medida en un divorcio entre lo político y la cultura. Es decir, un divorcio, una separación radical entre el espacio del poder yo tiendo a pensar centrado en sí mismo, o sea que solo vale por referencia a su mantención, una separación entre ese poder y los contenidos culturales que permiten pensar ese poder y que permiten también transformarlo en un asunto colectivo. Yo creo que ese divorcio entre política y cultura atraviesa todo el sistema y toda la relación a lo político hoy en día. Desde la esfera, por ejemplo, de la representación que los ciudadanos tienen de los representantes parlamentarios, por ejemplo, que nadie les cree nada, hasta la esfera más, por así decirlo, doméstica de la relación de unos con otros, ¿sí? Creo que en ese sentido es necesario reinyectar, por decirlo así, la cultura en la discusión política. Ahora, ese divorcio entre política y cultura, en mi opinión, se manifiesta en lo que podríamos llamar una crisis ética, ¿sí? Y entiendo por ética no una crisis moral, no una crisis respecto a cómo pensamos cómo deben ser las cosas, sino una crisis ética en cuanto a la consistencia de los sujetos entre lo que piensan y lo que hacen, entre lo que hacen y lo que dicen, ¿sí? Eso es que yo creo que afecta profundamente a lo que se llama la clase política, ¿no? Es tremendamente ilustrativo, me parece a mí, de este divorcio entre cultura y política.